Bienvenidos a este video. En esta oportunidad, mi compañero Antonio Nieves y mi persona Isis Sonli estaremos abordando un tema muy importante, los cuales son la teoría de la causa, la teoría clásica de la causa y la teoría anticausalista. A continuación, mi compañero Antonio les va a dar un concepto o una breve explicación sobre lo que es la teoría de la causa. Si bien dispone el artículo 1141 del Código Civil en su ordenal 3 lo siguiente: las condiciones requeridas para la existencia del contrato son, señala allí en su ordenal 3, la causa lícita. El capítulo 4 del Código Civil venezolano refiere lo concerniente a la causa en los contratos y contiene dos artículos que regulan la causa. Cabe señalar que la causa es un elemento del contrato para su existencia, manifiestamente distinto al objeto del contrato y del consentimiento, siendo elemento independiente y autónomo de estos. La causa, como término equívoco. La causa, como requisito para la existencia del contrato, ha sido objeto de numerosas divergencias en la doctrina, inclusive en cuanto a su existencia, lo que ha dado lugar a distintas interpretaciones, cuyo conjunto ha sido estudiado por la teoría de la causa. Algunas legislaciones, como el Código Civil alemán y el Código Civil suizo, han prescindido de este requisito, la causa, lo que ha favorecido a los autores anticausalistas, para quienes la causa es un concepto falso e inútil. En las legislaciones positivas, a la palabra causa se le dan diversos sentidos o significados, como por ejemplo, cuando nuestro legislador se refiere al enriquecimiento sin causa, se refiere que significa la palabra causa como aquella justificación formal del enriquecimiento, como sinónimo del acto jurídico que justifica el enriquecimiento de la causa eficiente, ya sea la venta, la donación o el pago. Es decir, como causa eficiente, como elemento que precede y condiciona al acto o al contrato. Entonces, se entiende por causa como fundamento de la atribución patrimonial, lo que justifica el traslado de una cosa o derecho de un patrimonio a otro, de facultar el enriquecimiento sin causa. En cambio, cuando se refiere a la causa como elemento del contrato, trata dicho concepto como causa final, como propósito perseguido al contratar, y que es el que motiva el consentimiento y le da su significación. Bien, ante esta breve explicación también tenemos la causa eficiente y causa final. En la causa, el término causa puede entenderse como causa eficiente. Son aquellos fundamentos o antecedentes necesarios de un hecho o de algo. Y como causa final puede entenderse la razón para actuar o la finalidad perseguida por alguien. En la doctrina se entiende como causa final aquella causa que persiguen las partes contratantes o que persiguen las partes al contratar. En ello tenemos también la causa final y sus motivos.
Los autores han distinguido muy cuidadosamente en el campo de la teoría de la causa, la razón inmediata o el fin inmediato perseguido por las partes contratantes. Así tenemos que es perseguido por el sujeto al contratar u obligarse. También de la razón o fin inmediato en la compra-venta, por ejemplo, es la razón o fin inmediato del comprador, es adquirir la propiedad de la cosa. Y el fin inmediato son los motivos por los cuales motivan a ese sujeto a contratar o a obligarse. Por ejemplo, adquirir la propiedad de una casa, habitarla, sus motivos serían habitarla, construir un edificio, establecer un negocio, o también podría ser donarla. En ello podemos explicar que la razón inmediata viene a ser denominada la causa propiamente dicha. De esta manera, la razón o fin inmediato vienen a ser los motivos, los cuales son muy variables, en contraposición con la causa, que es invariable en cada tipo o categoría de contrato. Ahora bien, en cuanto a la causa de la obligación y la causa del contrato, cabe señalar que la doctrina distingue entre la causa de la obligación y la causa del contrato. En el Código Civil venezolano, los artículos referentes, si bien como se mencionaba al principio, en el capítulo 4, referente a la causa del contrato, se logra evidenciar los artículos 1157 y 1158 del mismo. Cabe señalar que el artículo 1157 refiere a la obligación sin causa o fundada en una causa falsa o ilícita, que no tiene ningún efecto, con lo cual se utiliza el término como causa de la obligación. La doctrina clásica y la neocausalista consideran la causa como el elemento de la obligación. Otras corrientes la consideran como causa del contrato. Así pues, aceptando la causa como elemento de la obligación, un contrato tendrá tantas causas como obligaciones surjan a cargo de las partes que lo integran. La causa de la obligación es un elemento intrínseco del contrato. Otros autores, especialmente los canonistas, enfocan la causa como elemento del contrato y la definen como el móvil común que ha impulsado a las partes a contratar, o como la operación jurídica perseguida por las partes, aceptando así la causa como un elemento del contrato. Este siempre tendría una causa única, independientemente del número de obligaciones que existen. Bien, en ella también tenemos, podríamos hablar de la concepción objetiva y la concepción subjetiva de la causa, y es que se hace otra distinción entre un concepto de concepción objetiva de la causa y una concepción subjetiva de la misma. En la teoría clásica de la causa, aun cuando se le considera la finalidad perseguida por las partes contratantes, en este sentido sería subjetiva. La causa de la obligación siempre será la misma para cada tipo de contrato. En los contratos de liberalidades, en los contratos reales, así como también en los contratos bilaterales. En ello, la finalidad inmediata que persigue cada parte en toda venta es que el comprador busca obtener la propiedad de la cosa y el vendedor efectivamente busca obtener el precio por ello. Por consiguiente, podríamos decir que la doctrina clásica menciona que la causa de la obligación es objetiva.
Todo sujeto persigue la misma finalidad en cualquier tipo de contrato. Es por ello que también hay una concepción objetiva, lo cual indica que la causa del contrato es la función económica social del contrato. No se trata de la finalidad perseguida por las partes contratantes, sino también es la finalidad económico-social que el derecho le atribuye a cualquier tipo de contrato. Ahora bien, en cuanto al segundo punto a tratar, como lo es la teoría clásica de la causa, cabe señalar que del fundamento consensualista de los sistemas de contratación surge la llamada teoría clásica de la causa, cuyo principal exponente fue Domat en su obra Las leyes civiles en su orden natural, y tuvo entre sus principales seguidores a Pothier, a Delvincourt, a Merlin, a Aury y Raoult, entre otros más. Domat y sus seguidores parten de un principio que es fundamental para la teoría clásica de la causa y que constituye su digno distintivo. Distinguen cuidadosamente la causa propiamente dicha en el sentido de las razones o fines inmediatos perseguidos por las partes al contratar, de los motivos del contrato, es decir, de las razones o fines inmediatos perseguidos por las partes, los cuales pueden ser variables o cambiantes en contraposición con la causa, que es siempre invariable. La causa sería el fin inmediato perseguido por las partes al contratar y que están tan circunstanciados en el contrato que la otra parte conoció o debió haber conocido. La causa o fin inmediato perseguido por las partes es invariable en los diversos tipos de contrato, por lo tanto es un elemento objetivo. Bien, aquí pues podemos señalar que la teoría clásica comienza a mencionar o señalar las causas de distintas maneras, como lo son en el contrato sinalagmático, en las liberalidades y en los contratos reales. En los contratos sinalagmáticos tenemos que la obligación de cada una de las partes tiene por causa o por obligación de la otra parte. Un ejemplo de ello sería en la venta. Como ya habíamos indicado anteriormente, el vendedor se obliga a transmitir la propiedad de una cosa, porque el comprador en este caso también se estaría obligando a pagarle un precio y viceversa. Aquí podríamos ver que ambos tienen obligaciones recíprocamente. Situación similar también ocurre en los demás contratos sinalagmáticos. Podemos ver en las liberalidades que la causa de la obligación del donante está o se encuentra es en el ánimo de donar, que sería el animus donandi, independientemente de los motivos psicológicos o afectivos que motivan ese ánimo o el deseo de donar. También encontramos en ellos los contratos reales, que la causa de la obligación del deudor es la previa entrega de la cosa realizada a su favor por el acreedor. En esto han habido varios comentarios, como el comentario final: obsérvese que la tesis clásica, al contrario de los canonistas, ellos refieren que enfocan la causa como un elemento de la obligación y no como un elemento del contrato, mientras que para la tesis clásica la causa es un elemento intrínseco del contrato, es decir, un elemento de la obligación que nace específicamente de los contratos, de dichos contratos. En torno a ello, cabe
señalar como punto final o como tercer punto a estudiar en el presente video lo referente a la teoría anticausalista. La teoría anticausalista tiene como principal exponente a Planiol. Planiol en esta teoría cuestiona la importancia de la causa en los contratos, considerando que no es un elemento esencial para su validez, mientras que la teoría causalista lo considera como un elemento fundamental. La tesis clásica influenció decisivamente a los redactores del Código Napoleón, quienes acogen en su texto el concepto de causa. Sin embargo, en 1826, el profesor Ernst de la Universidad de Lieja aboga porque el concepto de causa debe ser erradicado del Código Civil. Entre los principales autores, como ya mencionábamos, es Planiol, quien en forma verdaderamente brillante expone una serie de argumentos en contra de la causa como elemento de la obligación, como elemento intrínseco del contrato, concluyendo que la causa es un concepto falso e inútil. En cuanto al concepto de la causa como falso, Planiol analiza y critica en cada caso los conceptos de causas expuestos por la tesis clásica de la causa. En efecto, el concepto de causa en los contratos bilaterales enunciados por la teoría clásica es falso por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que la causa de la obligación de una de las partes es la obligación de la otra. Cada obligación es a su vez causa y efecto de la otra obligación. Tal conclusión es absurda e ilógica, pues conforme a los postulados de la lógica, toda causa debe preceder a su efecto, y una figura no puede ser causa y efecto al mismo tiempo. Es causa o es efecto, pero no puede ser las dos cosas simultáneamente. En segundo lugar, el concepto de causa es falso en los contratos bilaterales porque, según la tesis clásica, si en un contrato bilateral una de las partes no cumple su obligación, la obligación de la otra parte queda sin causa. Dicha solución es falsa porque en el contrato bilateral, si una de las partes no cumple su obligación, no por ello queda menos obligada. No, la obligación existe. Lo que ocurre es que no se ha cumplido. En los contratos reales, la teoría clásica afirma que la causa de la obligación del solvens, es decir, de quien recibe la cosa, es la previa entrega de la cosa. Esa concepción es falsa, según Planiol, por dos razones fundamentales. Primero, se altera el concepto de causa, pues mientras que en los contratos bilaterales, al referirse a la causa, esta es definida como la finalidad inmediata perseguida por el deudor de obligarse. En los contratos reales, cuando se define la causa como la previa entrega de la cosa, se está aludiendo a la causa como hecho generador del contrato. Es decir, se vuelve a uno de los conceptos romanos de la causa, cuando se referían a esta como formalidad necesaria para el surgimiento de la obligación. 2. Aún desde este último punto de vista de la causa como hecho generador del contrato, la causa es falsa porque
se confunde el hecho generador del contrato con la causa del mismo. En efecto, para la teoría clásica, si no se había entregado la cosa en un contrato real, el solvens no estaba obligado a devolverla, porque su obligación no tiene causa. El razonamiento es falso, establecía Planiol, porque en un contrato real, si no se ha entregado la cosa, el solvens no está obligado a devolverla, no porque su obligación no tenga causa, sino porque su obligación no ha nacido, pues todavía no existe un contrato real, no se ha perfeccionado. Y por último tenemos el concepto de causa es falso en las liberalidades, según Planiol. En este caso, para la teoría clásica, la causa es el animus donandi, independientemente de los motivos o razones psicológicas que impulsen al animus donandi. Según Planiol, tal concepción es falsa porque es imposible superar el animus donandi, es imposible separar el animus donandi de esos motivos o razones psicológicas. El animus donandi no es un hecho abstracto ni general, no, sino que es referido a las razones psicológicas atinentes a un determinado donatario. Bien, en contraposición a ello tenemos que el concepto de causa es inútil. Se dice que el concepto de causa es inútil, pues si su utilidad consiste en anular contratos por ausencia de causa, a ello puede llegarse mediante otros razonamientos válidos y perfectamente claros, que para ello Planiol analiza los casos de utilidad planteados por la teoría clásica, a saber, cuáles son estos, los que ya hemos venido anteriormente indicando, que son los contratos bilaterales, en los contratos reales y en las liberalidades igualmente. Se dice que en los contratos bilaterales, según los clásicos, la causa de la obligación de una de las partes es la obligación de la otra parte, y así de esta manera su utilidad se pone de manifiesto, porque si una de las partes no cumple con su obligación, la otra parte queda liberada de la suya, porque su obligación deja de tener una causa. Para Planiol, él indica que se puede llegar a la misma conclusión utilizando el adverbio recíprocamente. Y es que utilizado por el artículo 1134 de nuestro Código Civil venezolano, el cual establece que el contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga, y es bilateral cuando se obligan ambas partes recíprocamente. Esto es que, teniendo en cuenta pues que las obligaciones son recíprocas, ello explicaría por qué la parte a la que no se le ha cumplido su obligación queda exonerada de cumplir la suya. Esto también pasa en los contratos reales. Por ejemplo, cuando no ha habido entrega de la cosa, el solvens, según los clásicos, queda liberado de su obligación porque no tiene causa. Y para Planiol no es necesario usar la idea de causa, porque en este caso el solvens no queda liberado de su obligación, sino simplemente nunca ha tenido esa obligación, nunca ha estado obligado, porque la obligación jamás ha existido. La entrega de la cosa es indispensable para que hubiera nacido la obligación. Si se entrega la cosa, en este caso, si deriva la obligación. En el caso de las liberalidades, para los clásicos, ellos indicaban que la causa es el animus donandi. Y es que de modo que si falta esta obligación del donante, no es válida por carecer de la causa. Y es que para Planiol, si no existe el animus donandi, no existe contrato, porque simplemente no ha habido un consentimiento por parte del donante.
En ello llegamos a la conclusión de que el concepto de causa es inútil, porque si la noción de causa sirve para anular contratos por causa ilícita, a esos mismos efectos puede llegarse sin dicha noción. Y es que para la tesis clásica, un contrato en virtud del cual A se compromete a pagar una suma de dinero a B, para comprometer un homicidio es nulo porque la obligación que le sirve de causa es ilícita. Cometer un homicidio, por ejemplo. En ello hemos llegado a la conclusión de este tema. Como explicábamos al principio del video, somos estudiantes de la Universidad Santa María, Núcleo Amazonas, y estamos cumpliendo con nuestra actividad de la Cátedra de Obligaciones. Espero haya sido de mucha información. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.